Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre tenemos el estudio de este tema muy importante, el cual se titula Mayordomos de los últimos días. Y en esta semana que estamos comenzando, tenemos un estudio que es muy interesante. El estudio de esta semana lleva por título Solo motivos puros. Y para continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos el texto que se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 13, y allí vamos a leer el verso número 5. Y nos dice de esta manera: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Esa es la primera parte. Así que el amor no hace nada indebido y no busca lo suyo. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración y así entender aquello que vamos a estudiar. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora de la mañana agradecemos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y queremos pedir que nos acompañe ahora que hemos de estudiar su palabra. Que al compartir juntos el estudio podamos aprender de usted, que es manso y humilde de corazón. Y pedimos que nos guarde, nos pueda bendecir y bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio, pero ¿de qué vamos a hablar durante toda esta semana? Bueno, vamos a analizar este siguiente párrafo, que es el resumen de lo que vamos a estar hablando durante estos días. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en la Review and Herald, que fue escrita el 23 de diciembre de 1890, y nos dice así: el camino hacia el paraíso no es el de la exaltación propia, sino el del arrepentimiento, la confesión, la humillación, la fe y la obediencia. Muy bien, entonces para llegar al cielo, para llegar al paraíso, necesitamos seguir ese camino, no el de exaltarnos a nosotros mismos, sino humillación, obediencia, fe, todas estas cosas. De estas cosas vamos a estar hablando durante esta semana y muchas más. Muy bien, así que vamos a ir al apartado para el día de hoy. El apartado para el día de hoy lleva por título Vigilando nuestra conducta. Y nuestra primera pregunta nos dice así: nombra una característica del amor en lo que se refiere a la conducta general. Muy bien. Entonces, ¿cuál es una de las características que manifiesta el amor en lo que se refiere a nuestras conductas? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra, que fue nuestro texto de introducción y que se encuentra en el libro de 1 Corintios capítulo 13, el verso número 5. Una de las conductas es: no es rudo. En la primera, no es rudo, no busca lo suyo. Una de las características de este asunto es que no busca lo suyo propio y no es rudo. Esto en su forma de conducirse manifiesta estas características. No buscar lo suyo y no es rudo, no actúa con rudeza. ¿Estamos entendiendo cómo? Esta es la forma de conducirse de esto que estamos leyendo aquí. Muy bien, vamos a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Y esta nos dice así: cita algunos ejemplos de conducta indecorosa que deberíamos reconocer como una advertencia. Muy bien, entonces, cuidando nuestra conducta y cómo nos conducimos, hay algunas conductas que no son correctas, que son indecorosas. Muy bien. ¿Cuáles son algunas de estas cosas que tenemos que investigar nosotros para ver y para estar advertidos? Cuando veamos este tipo de conductas debemos estar claros en qué clase de cosas están haciendo y evitarlas, por supuesto. Para eso lo estamos estudiando. Así que vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y para ello vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 2. Y allí vamos a leer los versos 11 hasta el verso 13. Y cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, por temor
de los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaban de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. La Biblia nos dice que ellos estaban simulando algo que no era real. Parecía, pero no lo era, y parecía que sí, y parecía que no. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? El amor tiene que ser real, la manifestación, ¿no?, de nuestras conductas inapropiadas. No debe ser algo que parezca que es, pero no lo es. Tenemos que estar claros cómo debe ser. Entonces, Pedro actuaba de esta manera, y también Bernabé, según el texto, fue llevado por esta simulación. Es una conducta no apropiada. Muy bien, aparentar una cosa que no se es. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Este se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 2. Y allí vamos a leer los versos 1 al 4 y después el verso 8 y el verso 9. Y ahí leemos de esta manera. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin distinción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que tiene ropa elegante y le decís, siéntate tú aquí en este buen lugar, y al pobre decís, estate tú allí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies. ¿No sería esto hacer distinción entre vosotros y ser jueces con mal pensamiento? Y después los versos que siguen dicen, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amaréis a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. La palabra de Dios nos habla entonces que nosotros no debemos procurar ser o hacer más bien acepción de personas. Debemos tratar a todos de la misma manera, no aparentar algo que no es. Si bien somos de una forma, así lo seremos, pero seremos con todos. No hemos de ver, como dice el texto, a una persona más elegante, mejor vestida, que le tratemos mejor que a una persona que no parece tan elegante y tan bien vestida. Muy bien. Y si nosotros hacemos eso, entonces somos transgresores de la ley. Ya no somos cumplidores de la ley por hacer ese simple hecho. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo cómo es? Son conductas indecorosas, inapropiadas. Debemos de tratar a todos de la misma manera. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo es amonestado el mayordomo cristiano contra otro tipo común de conducta indecorosa? Entonces, ya vimos unas clases de conductas que no deben de llevarse a cabo, pero hay otras clases de conducta que también debemos evitar. Y para ello vamos a leer en la palabra de Dios lo que nos explica aquí en el libro de Proverbios, capítulo 14, y allí vamos a leer el verso 29. Proverbios, capítulo 14, verso 29. El que tarde se aira es de gran entendimiento. El impaciente demuestra desatino. Muy bien. Otra de las conductas que nosotros debemos evitar es el asunto de airarnos, tardar para airarnos. ¿Nos damos cuenta? Es otra de las cosas importantes. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el capítulo 18 de Proverbios, en el verso 23, pero la segunda parte. El rico responde durezas. La Biblia nos dice entonces que el airarnos rápidamente es una cosa que debemos evitar, y responder duramente es otra de las cosas que debemos evitar. El mayordomo cristiano tiene que tener paciencia, poder explicar, poder decir y no airarse. Tener mucha paciencia. Muy bien.
Pero vamos a ver qué es lo que nos explica sobre este asunto el espíritu de profecía. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Instructor Juvenil, que fue escrito el 18 de noviembre de 1886. Y nos dice así: han surgido una clase sin dominio propio. No han refrenado el temperamento ni la lengua. Y algunos de ellos dicen ser seguidores de Cristo, pero no lo son. Jesús no les ha dado ese ejemplo. Cuando tengan la mansedumbre y la humildad del Salvador, no actuarán según los impulsos del corazón natural, porque esto es de Satanás. Muy bien, entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo nos expresamos, muy bien, porque tenemos que poder dominar la lengua, tenemos que poder dominar el temperamento, cómo nos expresamos hacia los demás, porque no es el ejemplo que Jesús ha dado. Ahí estamos tan prestos para soltar lo que nosotros decimos. Yo voy a decir lo que tenga que decir. No, a veces tengo que refrenarme. Muy bien, no debo de enojarme ni hablar duro. Tengo que refrenarme un momento. Muy bien, tenemos que entender esa parte. Y tenemos que tener mansedumbre como la de Jesús. Jesús nos ha dado ejemplo de mansedumbre, no de exaltación, de enojo, de ira, de decir palabras apresuradas. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Algunos son nerviosos y si comienzan a perder el dominio propio de palabra o de espíritu bajo la provocación, están tan intoxicados de ira como el ebrio lo está de licor. No son razonables y no son fáciles de persuadir o convencer. No están cuerdos. Por el momento, Satanás tiene el control total. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos ponemos nerviosos y perdemos el dominio sobre nuestro actuar, sobre nuestro hablar, podemos decir cosas que no convienen. Muy bien. Después podemos disculparnos, por supuesto. Podemos pedir perdón. Pero hay una cosa importante. En ese momento, Satanás tiene el dominio de tu vida, de mi vida, si nosotros caemos en esa situación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no perder el dominio propio, que es una de las virtudes que el Espíritu Santo nos va a conceder, si por supuesto la pedimos y la ejercitamos. Muy bien, ¿estamos entendiendo cómo es? Otras conductas inapropiadas que no debemos seguir. Pero vamos a continuar, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Cada una de estas exhibiciones de ira debilita el sistema nervioso y las facultades morales y dificulta la contención de la ira ante otra provocación. Con esta clase solo hay un remedio, un positivo dominio propio en todas las circunstancias. Muy bien, estamos entendiendo cómo es entonces. Si nosotros cedemos a la ira, el enojo, el apresuramiento, la pérdida total del control de la persona, entonces nos debilitamos más para que cuando venga otra situación como esa, pueda quedarme exactamente igual. Solamente hay un remedio, controlarnos. Pero no podemos controlarnos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para mantener bajo el dominio estas actitudes que no son correctas delante de Dios, que son inapropiadas. Muy bien. Así que, bueno, ahora ya lo sabemos. Si tenemos ese tipo de problemas, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder salir de esas situaciones. Muy bien. Bueno, pues entonces, por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, nos ayude y que al estudiar su palabra podamos cumplir lo que en ella vamos aprendiendo. Quede con nosotros, denos su buen espíritu, bendiga a los que nos ven y nos escuchan. Ayúdenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.